si ejecutamos PS-Tree, vemos los procesos del sistema, el árbol que existe, ¿vale? Y vemos pues, que en este árbol pues la raíz, el punto de arranque es systemd, de manera que todo lo que va ocurriendo después son procesos que dependen de systemd y a su vez esos tienen hijos que pueden tener hijos. Vale, pues las consolas que nosotros tenemos ahora son consolas de bash que al final son procesos hijos también de systemd. Y a su vez, esas consolas nosotros ejecutamos procesos. Entonces, yo puedo ahora, por ejemplo, ejecutar pues con Xsize pues un proceso, ¿vale? Que es estos ojitos que me van siguiendo, pues esto es un proceso que depende de mi consola, ¿vale? Entonces, me voy a otro terminal y lo vemos. Si yo ahora con Top, por ejemplo, consultara los procesos que yo tengo en tiempo real y los recursos que van consumiendo, pues veríamos que pues tengo aquí Xsize, por ejemplo, ¿veis? Pues es el proceso que está ejecutado hace 15 segundos por el usuario profesor y tiene un identificador que es el identificador de proceso me lo ha asignado aquí y vemos las prioridades que tiene dentro de cuánto caso le hace el procesador, ¿no? En las colas de prioridades, cuánta memoria virtual requiere, qué CPU requiere, qué memoria requiere. Entonces, pues esta es la información un poco de los procesos que están ahora mismo en mi sistema, ¿vale? Por ejemplo, vemos que el systemd es el que tiene el 1, ¿veis? El número proceso 1 será systemd, ¿vale? Bueno, pues además del comando pstree que me enseña el árbol y el comando top que me va enseñando en tiempo real el uso de recursos, un comando muy típico es ps, ¿vale? ps me dice para la terminal que estoy ahora mismo para mi usuario que estoy ejecutando. Pero no es ps sin más, no te da mucha información porque es para esta terminal. Si por ejemplo pongo out, tengo información extendida. Por ejemplo, vemos el Xsize que estaba en la terminal de la otra pestañita, ¿no? La pestaña que tengo al lado. Entonces, vemos que para cada proceso que me lista, pues la información que me da es qué usuario lo ejecutó, qué identificador de proceso lo ejecutó. También me dice la CPU y la memoria, pero claro, no es en tiempo real, conforme se va utilizando, como en el caso de Top, sino en ese momento que lo consulto. Luego hay otros campos que no voy a entrar, son más específicos. Cuándo se inició esa ejecución, cuánto tiempo lleva y qué comando es con el que tiene que ver con el proceso, ¿no? ¿Vale? Entonces, PS tiene muchísimas opciones. Es el típico comando que vamos a utilizar mucho y vamos a poder consultar. Por ejemplo, podría poner pues, que me diga esta información para un usuario concreto. PS-U me lo dice para el usuario profesor. ¿Veis? Entonces, el usuario profesor, por ejemplo, ha lanzado el Xsize y tiene dos terminales. Esta terminal y esta otra terminal. ¿Vale? De hecho, aquí vemos que Xsize es hijo de la terminal 0. ¿Veis? La terminal 0 es el padre de este. Entonces, PS-U me da información, pero de un proceso concreto, ¿vale? Entonces, o sea, de un usuario concreto, perdón, de sus procesos. Entonces, yo podría llegar a hacer un PS a medida. ¿Cómo se haría esto? Pues con un PS-O. -O me permite especificar opciones concretas. Por ejemplo, podría decirle, para un proceso dime su PID y su comando, ¿vale? Porque solo quiero ver, a ver, es que aquí como cuentan las mayúsculas y minúsculas, para un proceso concreto dime su PID y su comando. Entonces podríamos poner esto, ¿vale? O dime también el proceso padre, ¿cuál es? He quitado el menos. ¿Vale? Entonces también te diría quién es el proceso padre, ¿vale? Entonces, al final,
PS, pues veremos que hay, pues eso, pues con PS-E también tengo información extendida, con PS-out también, o sea, tenemos un montón de opciones, ¿vale? Entonces, parte de la información que me da sobre un proceso, por ejemplo, es quién es, o sea, cuál es su identificador, cuál es su PID, que es en este caso, en el XICE es el 3127. Entonces, con esa información yo puedo hacer cosas con el proceso. Por ejemplo, puedo matar el proceso. Puedo poner kill 3127, que es los ojitos estos. Vamos a ver dónde lo tenemos. ¿Dónde están? Aquí están. ¿Vale? Entonces, si yo ejecuto el indicador este, el PID, hago un kill de esto, voy a poner sudo, por si acaso. ¿Ves? Mato el proceso, ¿vale? Entonces, el comando kill me permite matar un proceso. ¿Qué ha ocurrido cuando yo he ejecutado Xsize? Cuando he ejecutado Xsize, de hecho, veis, me dice aquí que está terminado, porque este es el terminal padre de donde lo he lanzado. Cuando he ejecutado Xsize, el terminal se ha quedado utilizando ese proceso, o sea, se ha quedado al servicio de ese proceso. ¿Por qué? Porque lo he ejecutado en primer plano, que se llama. La ejecución en primer plano quiere decir que cuando ejecuto un proceso, en ese proceso está interaccionando con el usuario de manera que está esperando que el usuario le dé información o interactúe dependiendo de lo que el proceso le pida. Entonces, ese tipo de ejecución tiene mayor prioridad que otras ejecuciones, que es la de primer plano. Y si yo no digo lo contrario, se ejecuta en primer plano. ¿Cómo podemos hacer otra forma de ejecución? Pues, por ejemplo, podemos ejecutar en segundo plano. Eso lo indicamos, pues, lo mismo que he hecho, Xsize, pero con el ampersand detrás. Entonces, lo que hacemos aquí es una ejecución en segundo plano. El proceso se ejecuta igual, vemos que funciona igual, pero le dará recursos conforme vaya pudiendo darle, o sea, no de forma prioritaria, y me devuelve el prompt, me devuelve la posibilidad en el terminal de hacer cosas. ¿Por qué? Porque este tipo de procesos de segundo plano son procesos donde no hay necesidad de que el usuario esté interviniendo todo el rato. Entonces, ejecutamos en segundo plano los procesos que requieren baja interacción por parte del usuario, por ejemplo, pues un copiado, una descarga, donde yo le voy a descargar y eso se va descargando. Entonces, ¿para qué lo voy a querer en primer plano si realmente yo en esa descarga no voy a intervenir? Pues se va descargando en segundo plano conforme pueda. Y si tarda un poquito más porque tiene menos prioridad, no pasa nada, ¿no? Entonces, ese tipo de ejecución es conveniente pues, para ese tipo de tareas que no hay una interacción. Vale, pues cuando lanzamos en segundo plano, por ejemplo, este es el caso, me pone el PID del proceso, que también vemos aquí que es el 3150, y me pone el número de trabajo, es decir, organiza los procesos en segundo plano en una cola y este es el primero que he lanzado. Yo podría lanzar otro, ¿veis? Que es el segundo. Y tengo dos aquí, uno en primer plano y en segundo, ¿vale? Y pues podría lanzar pues otro más, por ejemplo, que es este, ¿vale? Tendría aquí estos tres. Bueno, pues hemos visto que con esto pues me devuelve el prompt. Pero, ¿qué pasa si quisiera lanzar, traerme uno de estos aquí a primer plano? Pues podría devolverlos a primer plano ejecutando FG, que es foreground, el primer plano, porcentaje, el orden en el que estás. Por ejemplo, voy a traerme el segundo. ¿Vale? Entonces, como lo lanza a primer plano, de repente el segundo vemos que el segundo gana, o sea, ya me utiliza el terminal porque está en primer plano, ya no puedo hacer nada más ahí. Si ya ahora yo consultara los trabajos, o sea, voy a pararlo con control Z. Con control C lo he terminado. Si ya ahora consulto los procesos que tengo, vemos que como me he cargado el segundo, pues tengo el 1 y el 3. ¿Cómo lo puedo consultar la cola esta de procesos que tengo en segundo plano?
con jobs. Con jobs yo puedo mirar qué procesos hay, en qué orden está, ¿vale? Entonces, si con foreground me los traigo, ¿veis? Me lo he traído. Con background me los puedo llevar otra vez a segundo plano, ¿vale? Entonces, yo podría... a ver, yo lo podría, lo he detenido, ¿veis? Este X-Size está detenido y lo que puedo hacer es, lo lanzo a segundo plano, ¿veis? Y ahora ya está en segundo plano y con jobs podría comprobar que otra vez está ejecutándose, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo lanzar en segundo plano? Pues puedo lanzar con el ampersand al final cuando ejecuto la instrucción o refiriéndome al orden del proceso con BG, ¿vale? Y con FG me lo traigo a primer plano. Entonces, ayer me preguntaban, ¿y todo esto para qué sirve? Todo esto sirve porque yo puedo querer tener un script que hace una serie de tareas pues pesadas, pues copias de seguridad, que voy a estar un cuarto de hora ahí haciendo la copia de seguridad y no quiero que me ocupe de todo el terminal, quiero poder luego seguir haciendo cosas. Entonces, lanzo esa ejecución de ese script que va a tardar y no requiere mi interacción a segundo plano y mientras tanto estoy haciendo otras cosas, ¿vale? ¿Qué riesgo tengo cuando hago eso? Cuando hago eso tengo el riesgo de que yo por error cierre el terminal. Entonces, yo ahora mismo si cierro el terminal, mato a los XIs. ¿Por qué mato a los XIs? Porque son hijos de mi terminal, ¿vale? Entonces, como son procesos hijos y hay una jerarquía de procesos, ellos también mueren, ¿vale? ¿Cómo podríamos evitar esto? Pues si yo ejecuto XIs en este terminal, pero en lugar de ejecutarlo sin más, pongo un no-hub delante y pongo aquí el ampersand este para que esté en segundo plano, lo que ocurre es que yo tengo el XIs ejecutándose sin más de la misma manera, pero como he puesto un no-hub delante, lo que ha ocurrido es que ese proceso que se ha lanzado, que está aquí en background, le estoy diciendo que cuando muera el terminal que lo creó, que es su proceso padre, no muera el proceso. Entonces, este está aquí, aunque se ha muerto su terminal, el padre que lo creó. ¿Por qué? Porque he puesto no-hub. Entonces, no-hub quiere decir cuando se muera el proceso padre que lo ha lanzado, que quiero que este proceso sea adoptado por el sistema operativo, por systemd. Entonces, ahora XIs depende del systemd, ¿vale? Y por eso no muere. ¿Esto qué utilidad tiene? Pues cuando yo quiera lanzar un proceso en segundo plano, pero que no pase nada si se me cierra el terminal en un momento dado, pues lo lanzo con la opción no-hub, porque sea un proceso largo que igual me interesa que no se pare por nada y entonces tenga esta medida de seguridad. ¿De acuerdo? ¿Eso quiere decir que aquí no podemos matar a este bajo ningún concepto? Pues no, puedo ponerme ahora aquí a buscar, bueno, puedo reiniciar el sistema, lógicamente, pero puedo, si me cargo a systemd, también me cargo a XIs, pero puedo buscar su PID, que en este caso es el 3169, y hacer un kill de 3169, ¿vale? Con lo cual lo mataría. Y también existe la opción, ¿vale? Tengo aquí todos estos, ¿vale? ¿Veis? Están ejecutándose, de hacer un kill all. Entonces mato a todos los XIs y ya me refiero a ellos como XIs, ¿vale?